A los 10 años tenía que memorizar y leer muy bien textos del Antiguo Testamento para una profesora de religión. Ahí comenzó la lectura, ahí. A los 17 años empecé a escribir. No, en la casa solamente había un libro y era religioso. Era una necesidad mía. Quizás el libro y por lo que empecé a leer tan rápido con la profesora. Y era totalmente diferente a lo que es la literatura, ¿no? Porque creo que a pesar de que la Biblia y el Antiguo Testamento en particular son libros, de todas maneras son historias, a mí me parece que tenga mucho emparentamiento, mucha familiaridad con la literatura propiamente dicha, ¿sí? La que cuenta la vida de personajes reales o imaginarios. No veo un ayuntamiento entre ambas, pero por ahí fue. En los centros literarios que había en los colegios. Yo estudiaba en el Colegio Nacional y ahí en sexto, lo que ahora es sexto, ahí ya empezaron a integrar dizque, la junta directiva del centro literario, un presidente, un vicepresidente, un secretario, ¿no? Y de ahí hacían cada mes, no, creo, cada mes, un evento. Entonces el que le gustaba leer poemas o cantar o algo, intervenía. Eso se hacía en los colegios, se llamaba el centro literario. Ahí comenzaron los eventos. No, los apoyos venían de los suplementos literarios del Tiempo y del Espectador. Eran unos periódicos largos, cierto, grandes, como un 16 creo que puede ser. Y ahí venía, el periódico venía con su normalito, ¿no? Mucha información, pero tenía un suplemento especial. En lecturas dominicales del Tiempo salía mucha información, salía muchos poemas, cuentos, reseñas de libros, de pensadores, de escritores. Entonces, esa fue la base para comenzar a leer. Pero antes de eso, los cómics, El Santo, Superman, El Valiente. Bueno, el de chico, el de adolescente. Un tipo muy retraído, muchacho muy retraído, muy tímido, demasiado tímido, mm, introspectivo, otra palabra para decir retraído, ¿no? Creo que no he cambiado mucho, siempre he sido muy metido en mí mismo, muy involucrado con mis propias cosas y, y ahí ensimismado en mí mismo, siempre he estado así, a pesar de tiempo, ¿no? Y puedo ser muy todo lo contrario, extrovertido, cuando considero que es posible serlo, cuando hay necesidad. Sí, tampoco, sí me he dado cuenta de la necesidad de a veces salirse de esa puerilidad que consiste en ser uno mismo y ser otro, porque es que la poesía indica eso, pasar del yo al tú, a la segunda persona, al usted, y a la tercera persona, él. Con esos tres se escribe poesía, con las tres voces de la poesía. Bueno, yo publiqué mi primer libro en 1997, mío, porque antes lo había hecho con otros en coautoría, ya vemos, libros, ¿cierto? No de obra, sino de libros. En el 97 publiqué Los muros y la rosa. Ese es el primer libro. Y la edad, creo que tenía 43 o 44 años. Ah, no, hace que 23. Hace 23 años, cuando publiqué ese primer libro, no existía la tecnología con la que usted hoy baila y sueña. Eso no existía. Pues ya estaban los computadores.
pero no la tecnología ya tan manifiesta, tan diluida, tan presente en la vida diaria como hace 23 años, ¿no? Eh, la experiencia, eso, publicar un libro, que era muy difícil. Y yo lo hice porque comencé a escribir en un diario de Colombia aquí que había, que era de un mafioso. Pero a mí me dijeron que me pagaban ahí la columna. Entonces yo, vamos a ver. El hombre, el director me dijo, traiga a ver que se vea trabajo. Y yo fui llevando, hasta que tuvimos más de 100 columnas y nada de plata. Entonces yo le dije, pues usted tiene una editorial ahí, sáqueme un libro, publiqué un libro. Y así fue que apareció mi primer libro. En 2003 publiqué un libro de poemas muy pequeño, de 20 poemas nomás, que se llama El amor, esa bestia un tanto sola. En 2005 publiqué la primera parte de Poemas del Cuarto. En 2007 publiqué la segunda parte de Poemas del Cuarto. En 2008 publiqué un solo libro de cuentos, ya de cuentos, de narrador, ¿no? Que se llama Te das cuenta que no hay nada que amar. En 2014, El Callejón de la Cigarra. Ya los otros libros compartidos con mucha gente, ¿sí? Como los que hacen los eventos literarios, pero esos son los... Y hay una antología que me publicó Casa de Libros, ¿no? Una antología de mis poemas, no de todos, pero una antología en 2010. Eso es lo que he hecho. Pues ese fue obviamente iniciación de un proceso que yo tenía, del cual no tenía conciencia. Ese libro lo hice más por una charla con un amigo, como un desafío a que se podía hacer un tipo de poesía diferente a la que había en la región en ese momento. Entonces, esa fue la chispa que encendió el, el utensilio donde guardamos la tinta y con la pluma hundimos ahí y empezamos a llenar páginas. Pero esa fue el desafío, sí, un inicio para responder de que se podía cambiar la poesía acá y ser una poesía que dijera muchos de los problemas que tiene la ciudad, sobre todo Armenia. Y creo que lo cumplí. Ese respondió a que yo tenía poemas, llamémoslos románticos, porque la línea mía es histórico-política. O sea, había muchos poemas románticos, amorosos, de esas mujeres que tienen al lado, por ahí siempre le dan duro a uno. Entonces tenía todo eso. Y para ese libro, pues, porque ya comenzó un amigo, editor, a hacer uso de la tecnología. Ya fue teniendo equipo, entonces, ¿por qué no hacemos esto? Me dijo, en 2003, ¿por qué no hacemos esto? Páseme 20 poemas y páseme tanta plata, y yo le paso un libro. Yo le doy, digamos, 50 ejemplares. Yo le dije, listo. Y le pasé la plata, le pasé los poemas. Entonces corregí todo lo que tenía amoroso. Ese es el amor, esa bestia un tanto sola. Eso ya responde a cuestiones histórico-políticas. Ahí sí entro exactamente a lo histórico-político sin perder esa beta pequeñita, amorosa. He tratado de que no se pierda la beta pasional y que tiene que ver con la mujer exactamente. He tratado de que en los libros, por muy densos que sean, desde el punto de vista de la línea histórico-política, no queden tan cerrados en por la monotonía de estar cuestionando posturas políticas, sobre todo en los diversos ámbitos donde nos movemos, ¿cierto? Sea en la cultura, sea en la política, sea en la ciencia, sea en el arte. Entonces ahí viene su puyazo. Esos de puyazos. Y entonces la parte amorosa, pues a veces se cae en el despecho un poquito,
Y en la crítica al amor también, porque los libros son críticos. Ese sería ambos de Poemas del Cuarto, son así. Entonces, te das cuenta que no hay nada que amar, es narrativa. Hay unos 17 cuentos ahí cortos, cuentos cortos exactamente. La temática es porque siempre, es de siempre no, la palabra está mal utilizada. En los 80, en el 77 yo decidí convertirme en escritor. No quería hacer nada más y no iba a hacer nada más, yo iba a tronar. Y por ahí en el 80, entonces me puse a leer porque no quería hacer nada más, ni carrera ni nada, nada, incluso ni trabajar. Entonces no quería hacer nada más, ahí decidí, porque ya tenía una carguita atrás, ¿no? Y ya escribía, desde los 17 escribía y leía. Entonces ya tenía una reserva ahí que me permitía alimentar ese tipo de ensueño, porque escribir no garantiza nada. Pero sin embargo me metí. Y por ahí en el 82, iban como 5 años, yo lea, y bueno, ¿a qué hora escribo? Y entonces me sentí a escribir. Y entre esa cantidad de cuentos que escribí en los 80, estaban cantidad de cuentos amorosos, de despecho y todo eso, que es ese libro. Entonces escogí 17 cuentos de esos y allá está el libro. El resto de cuentos está guardado, no lo he podido publicar. Pero ahí salió, mire. Entonces siempre una beta amorosa, sí, difícil, pero muy solidaria con los amantes, no con los que sufren, sino con los amantes y sobre todo con la vida de los amantes, sea yo o cualquiera de nosotros, ¿cierto? A cualquier edad. Es eso, con cierta compasión. Kundera lo llamaba simpatía en una novela, de sus novelas, ¿no? Muy famosa. Bueno, es por ahí, esos cuentos tienen que ver con todo eso. Ese es más o menos, es un libro de cuentos en la línea amorosa que también es para aclimatar un poquito, echarle un poquito de aire a la parte histórico-política, porque también son políticos, claro, eso es una crítica tenaz también ahí. Bueno, ese libro, El Callejón de la Cigarra, lo empecé a escribir en 2005. Muy difícil, porque la visión de ese libro era trabajar varias líneas a la vez para un solo libro. Entonces manejar la línea, digamos, del lenguaje, manejar la línea histórico-política, obvio, que es la mía, la línea amorosa también, la línea, en la parte histórico-política, la línea de la noticia local, mucha noticia local, sobre todo con los políticos, y con el nombre preciso de los políticos. Ahí si usted encuentra a Sandra Paola, ahí está, con sus fechorías. Ahí la nombro, y nombro a cantidad de gente que desde el primer libro pues estaba, César López aparece, que es el cacique, ¿sí? Entonces yo no he perdido esa continuidad de tener un plan de trabajo y una asimilación a ese plan en cada poema, en cada cuento. Y si escribo novelas, estoy con ganas de hacer eso. Va a ser una novela sobre Armenia, sobre los años 70, que es mi casi que adolescencia y juventud primera, ¿no? Ahí. Y sobre lo que ocurrió en El Placer, barrios adyacentes. Y la voy a recrear, va a ser una buena novela, creo. Ahí le adelanto, pues, que se llama Cero Negro. Sí, eso la tengo hace más de 40 años lista para escribirla y jamás he escrito. Bueno, pero por ahí Le Callejón de la Cigarra es eso. Compendio de cantidad de líneas. Entre la filosófica, que a mí me gusta mucho, la literaria, obviamente. Ahí aparecen los poetas de acá. Si no lo hay, aparecen casi que en línea todos los poetas de acá, porque me gusta mucho jugar y a veces los pongo en parques, leyendo poemas a los poetas de acá, con nombre propio. Como hay una especie de homenaje a la gente que hace lo mismo que uno. Es histórico-política. Es decir, trabaja la historia, sea nacional, internacional o local.
y la parte política, es decir, la relación en términos de poder entre usted y yo, o entre usted y mi vecino. Y si mi vecino es el gobernador, pues entre usted y el gobernador. Entonces trabajo todo eso, toda esa cantidad de acervos, llamémoslo así, que hay en cada uno, ¿cierto? Las historias que hay en cada uno tienen que ver con muchas cosas, pero es histórica, ¿sí? Porque la hemos vivido y trato de inventar poco. Casi que transcribo lo que la realidad me estaba diciendo, todos los días lo que veo, lo que oigo, en noticias de radio, televisión, periódico, en lo que leo, en lo que amo, en lo que no amo. Entonces, de ahí salen todos mis poemas, de eso. Pero tienen la línea que le va diciendo que el camino es por aquí, no sé, a uno puede estar amoroso, pero no. Hágalo, pero usted sabe que la línea es esta. Así es que escribo. Es narrativa, yo soy un narrador. Y es lo que menos libros tengo. Pero en la casa guardados tengo más de 400 páginas en cuento. Y ya estoy corrigiendo, lo que pasa es que el año pasado fue muy difícil. En 2019, ¿no? Estuve muy enfermo. Y apenas me estoy recuperando. Pero ya he montado cuentos. Y la novela, lo mío es la narrativa. Sin embargo, vea, estamos hablando de poesía. Sí, es que la vida le juega a uno malas cosas. Le juega sucio, porque es que si uno quiere leche y le dan cerveza, eso es lo que me ha pasado a mí. Por eso registro más libros de poesía que de narrativa no solo. Estoy en deuda conmigo mismo. El libro que más aprecio, bueno, yo los quiero a todos, pero siempre hay uno que es Los muros y la rosa. El de cuentos me gusta mucho. Entonces aprecio mucho Los muros y la rosa en poesía. Y en narrativa, pues el que he publicado, ese libro me gusta muchísimo. Te das cuenta que no hay nada que amar. Esos dos libros, porque son el primero porque es el primero, y que porque no tenía intención de escribir ese libro. Eso apareció muy raro eso. Como cuando uno no sabe qué elegir qué es lo que quiere escribir, entonces aparece el azar. Entonces es como un hijo del azar. Y el otro porque me recuerda así algunos asuntos amorosos, el de cuentos. Hay mucha cosita ahí de asuntos amorosos y de cosas que le pasaron a amigos míos, a gente muy conocida mía, en sus relaciones amorosas. Y me contaban, así como consejero. Entonces yo utilicé para escribir cuentos mucho de eso. Es una manera, un tejido que hace la literatura de lo que le pasa a sus lectores. Les devuelve algo de ellos mismos. Es una manera de hacer literatura también. Sí, sí, sí. Ahora que pasó la borrasca, la enfermedad estuvo muy grave, muy difícil. No tan grave, sino que la sintomatología de un problema que tengo ahí, unas deficiencias, entre ellas renales. Pero entonces, pero ya los proyectos venían. La novela, Cero Negro, que hace más, de los 78 la tengo y voy a escribir esta novela. Hay un papelito ahí y no he sido capaz. Pero creo que eso sucede porque uno tiene claro qué es lo que quiere. Y porque hay una cantidad de dificultades en el transcurso de los 40 y muchos de años, ¿cierto? 43 ya. En que uno a veces tiene tiempo, pero no tiene otras cosas. Por ejemplo, sostenimiento, sostenibilidad. Entonces se pone con la sostenibilidad y ya no tiene tiempo para sentarse a escribir. Entonces, eso me ha pasado a mí. Debería tener más libros y debería tener otra posición en la literatura, pero no ha sido así. Entonces, ese libro está en proyecto, Cero Negro, una novela. El de cuentos, que todavía no, ahí está, tengo en el computador, póngale 5 o 6 cuentos.
pero irá por ahí que 120, 150 páginas, pero tengo como 450 en borrador. Corregir y tener listo y publicarlo. Ese sería uno de poemas, que todavía no sé cómo se llama, que va a ser una especie de, a ver, cuando uno habla de otros, utilizando lo que son los otros, pero con cierta distancia. Ese sería otro libro de poemas. Utilizaría los poemas de mucha gente de Colombia y les doy retorcijones, les doy vueltas hasta que queden míos. ¿Sí? Trabajo con la materia prima de los otros, retorcijones. Eso lo hizo José Emilio Pacheco, pues para que no vayamos muy lejos, en México nomás. Y muchos poetas de una generación que llamó coloquial, conversacional. Sí, conversacional. Ahí estaba, murió hace poquito Cardenal, que fue uno de los, y Benedetti, ¿sí? Fernández Retamar, Adón, José Emilio Pacheco, obvio. Por ahí, toda esa gente. Es como haciendo algo de lo que hicieron ellos. A mí me parece que si a uno lo reconocen, no necesita que haya pues todo un público, una congregación inmensa en la Plaza de Bolívar y que le pongan el cafeto de oro. Y ya lo tengo, el año pasado me lo dieron. Son cuestiones que uno ni espera, que no hacen falta. No hace falta, a uno le hace falta escribir, para sacarse toda esa basura que tiene uno, basura digamos psicológica, pero que escrita se ve que es lo que produce. Sí, porque es una manera de desahogarse. No, con 2 o 3 personas y lo hicieron en su momento, yo me sentí satisfecho y me han reconocido. Ahí fue, y fue en el mismo año que lo publiqué. Entonces ya después lo que venga es ganancia. En este momento veo la poesía quindiana, ahí incluimos Armenia, sostenida solamente por los que ya hemos escrito. La nueva poesía todavía le faltan más vivencias, le faltan más libros en la cabeza, le faltan más experiencias. Hay algunos ejemplares, hombres y mujeres, que posiblemente hagan algo, pero depende de cómo los trate la época en que tengan que escribir, cómo van a asumir esto que está viviendo y cuál va a ser el compromiso de ellos con la poesía. Porque para hacer poesía hay que estar comprometido y tener claras algunas líneas de trabajo. Eso creo que es lo básico. Yo la veo, la nueva poesía, leí algo que se llama Témpora, ¿sí? Témpora, que es de poetas jóvenes. Rescaté creo que 1 o 2, el resto le falta eso que le digo. Y en narrativa, para ampliar un poquito, ahí sí veo bien al Quindío, en cuentos sobre todo. Y en novela hay algunos escritores serios que ya tienen obra. Bueno, yo considero que sí, talleres, pero los talleres tienen que estar diseñados para las necesidades de ese grupo de nuevos poetas que están mostrando como la necesidad de que se conozcan las historias de ellos, porque en cierta manera la literatura y sobre todo en poesía es la historia de las emociones de cada grupo humano en su momento, de cada época. Entonces, cómo están los jóvenes diciéndonos cómo andamos nosotros, y en eso les falta el oficio, y diseñado de acuerdo a esas necesidades, de acuerdo a una necesidad literaria, obviamente, de que salgan que se trabaje la forma bien, que haya estilo, que cada poeta entienda qué es estilo, qué es forma, qué es una estructura,
literaria, cómo se lee y qué se debe leer. Cómo vivir no, cada uno vive como le es posible, ¿no? Pero precisamente como le es posible vivir no del modo que vive X o Y, eso que cuenta es la particularidad, la variedad, la diversidad que necesitamos. Pero necesita oficio. El taller es para eso. Producir un oficio que le sirva no solamente para escribir poemas, sino narrativa, novela, cuento, artículo, ensayo, que lo deje como un escritor completo. Un diseño de acuerdo a esas necesidades. Y la otra, también muy importante que uno la ve cuando ya tiene oficio, cuando usted sabe que va a escribir este poema bajo estas condiciones, ¿cierto? Que el verbo ser así, aquí, allá, todo eso, que el participio, todo esto, aprender a leer. No es que vamos a comenzar pues a los 5 años a aprender a leer, no, aprender a leer literariamente. Que es, de acuerdo al oficio, se lee. Si uno está leyendo narrativa, tiene que leer con un entendimiento narrativo, ¿sí? Si es un ensayo, va a ser un ensayo, tiene que tener los elementos para un ensayo que son entre filosóficos, sociológicos, es la ciencia. Entonces miren todo lo que indica ese diseño diseño sí, para producir un taller literario. Es decir, hecho en la medida de las necesidades de cada región, porque tenemos particularidades. Es un modo de producción, que en este caso sería literatura. Es un modo de producción. Hablado desde el punto de vista marxista. Eso sería, pero hay necesidad el problema de talleres, que está haciendo mucho taller más por la moda, creo, y ahora se llama otra cosa que se llama escrituras creativas. Pero la definición no está clara, no se sabe. Y eso hace perder a las generaciones 4, 5, 6, 10 años, porque no tienen la herramienta precisa para coger las emociones y volver las palabras, figuras, imágenes, ¿no? Eso, es decir, si uno no sabe trabajar, el resto le sale muy deficiente y no logra contar lo que le pasa, porque al fin y al cabo uno escribe para contar lo que le pasa a mí y al resto, así sea imaginario o sea real, pero es para eso que uno escribe, para desahogarse, sacarse toda la basura interna y hacer una especie de salubridad. Es eso. Pero solamente que ese paso de lo que uno es, de adentro de uno, lo interior, hacia afuera, pues es literatura. Eso es lo que es literatura. Porque por el diseño de los talleres, sí hay talleres sin duda, y hay varios, y variados, ¿no? Para jóvenes y entre ellos gente ya adulta, mayor de edad, porque el taller no está entendiendo que es para aprender un oficio, que la formación es aparte. Si usted aprende el oficio, aprende a trabajar con cualquier parte técnica, aprenda a hacer panes, aprenda a manejar una tecnología cualquiera, aprenda a usar un machete, cuchillo, algo, aprenda a usar su cuerpo para la danza, por ejemplo. Eso es aprender el oficio. Y en literatura requiere saber cómo funciona un adjetivo. Lo pasamos por encima, pensamos que es escuelero. Los verbos, las diferentes formas de conjugar un verbo, ¿sí? Y de jugar con ellos, porque ahí están los conceptos, en los verbos. Y eso, si uno no sabe que un verbo es un concepto, entonces la literatura se va llenando de hematomas, se llama el funcionamiento ya de la sangre. O sea, sectores en las arterias donde ya la sangre no fluye. Entonces se va poniendo moretones, oscura la sangre, y lo mismo ocurre con el lenguaje que es
organismo vivo, si uno lo utiliza, pero recae en en esas repetidoras por no saber utilizar los verbos, no más ahí. Lo que usted va leyendo muestra que no hay avance. Una condición de lo que pasa aquí en la literatura. No hay avance porque no se ha mirado qué es lo que pasa con ese funcionamiento en los talleres o fuera de ellos, porque muchos autores lo hacen de forma autodidacta. ¿Sí? Con la lectura aprenden a algunos les va bien, pero hay necesidad de que el escritor aprenda su oficio y aprenda a leer, porque leer le da la otra parte que es la de literariamente hablando, es decir, cómo somete los textos de otros, el que sea, y en el idioma que sea, y en el género que sea, o en la disciplina que sea, a su servicio, cómo lo somete y lo pone a su servicio, y ese plus, esa ganancia, se va transformando en literatura. Y entonces ahí ya vienen productos de mayor nivel. Y a mayor nivel, mayor resonancia, fuera de su tierra, pero sin perder el rastro de su tierra. Ya lo dijo, lo han dicho mucho, ¿cierto? McLuhan lo dijo también Tolstoy, ¿cierto? Que si es, uno es universal porque escribe de su tierra, así de sencillo. Pero las herramientas con que escribe no están asimiladas. Entonces mire que ahí respondo su pregunta. ¿Por qué tenemos poca resonancia a nivel nacional? Porque no utilizamos las herramientas adecuadamente. No tenemos idea de cómo. Es decir, y al no estar la herramienta lista del oficio, saber escribir, saber leer, entonces nuestras vivencias las leemos mal y las hacemos funcionar mal también. Y entonces lo que aparece escrito no, no tiene un nivel igual al de un bogotano que vive en una sociedad, llamémoslo en términos más estrepitosos, donde hay 8 millones de habitantes, donde hay 10, 10 o 20 veces más universidades, donde uno puede hablar con, sí, con gente que está metida en el cuento, donde hay más sitios donde asistir, a recibir talleres, lecturas, a ver poetas que ya han ganado premios internacionales y que puede ser su vecino. Pues mire que todo eso no lo tenemos acá. Por eso estamos donde estamos. Precisamente que ya le toca eso a los lectores, para no hablar de ciudadanos. Hay pocos lectores. ¿Por qué? Porque ya el problema es nacional, inclusive es nacional, incluso puede ser de parte de Latinoamérica, porque estos países, estos 10, que es Latinoamérica, invierten poco en la comprensión del idioma, del lenguaje, ¿cierto? Del idioma, porque parece que no quieren los gobiernos, sobre todo, que son los que hacen los currículos, los ministerios de educación, los ministerios de cultura. Y con esto ponen poco presupuesto, poca gente que esté capacitada, capacitan poco. Y creo que se deben desplazar muy poco los funcionarios de los ministerios en ir a Europa, que ya tienen todo un bagaje, son más viejos. Y el diablo sabe más por viejo que por diablo. Allá tienen escritores de, imagínense, hasta la cuna de nosotros, hasta Homero, sí, Tolstoy, sí, allá están todos, Homer. Entonces, en capacitar a gente que venga acá con la información precisa, en español y en artes, y en el caso nuestro, pues literatura, ¿no? A mantener eso, pero eso cuesta plata. Y hay que capacitar a esta gente con la plata, eso daría resultados interesantes. Mientras que a veces hay que esperar que un escritor importante gane resonancia, el caso de García Márquez, ¿cierto? Para que se sepa que hay un país, Colombia, que escribe también y que cuenta la cultura popular, porque eso es García Márquez, pero sin haber tenido todo ese aprendizaje, sino que ya que es un tipo
son personas que se salen y porque tienen desde jóvenes sitios donde les publiquen. García Márquez tuvo El Espectador desde muy jovencito. Y tuvo al Espectador y al Tiempo que le pagaban viajes como periodista, no como escritor, a que cubriera información de afuera. Entonces ahí iba conociendo mundo, que es lo que le falta también al escritor, conocer mundo, conocer a otros, salir de sí mismo, ¿no? Lo que yo le decía al comienzo de la poesía, salir de sí mismo y conocer a otros significa conocer a Japón, conocer a Norteamérica, es eso. Entonces, en la medida en que el escritor va saliendo de su ciudad de Armenia, de la Plaza de Bolívar al Parque Sucre, que es más o menos donde lo conocen a los escritores quindianos, entonces va más lejos, a Reyiví, ¿cierto? O a Pereira, entonces lo van conociendo más, su obra y a él mismo. ¿Sí? Y el escritor va aprendiendo cosas de Pereira, si no está allá no las conoce. ¿Sí? Entonces va ampliando su capacidad de entender esta vaina. Y si coge libros de autores más lejanos de lo que es uno, mejor, porque siempre será mejor leer a Homero, ¿sí? O al Dante, ¿sí? Y a los poetas europeos, porque lo enriquecen a uno y ya es historia pasada, y le van mostrando sensibilidad, metros, necesitamos mucho metro, mucha medida de lo que es mucho ritmo, mucha asonancia y mucha disonancia, para que no suene también igual. ¿Sí? Todo eso es necesario. Mire lo que cuesta producir un poeta, conocer todo eso, para que sea de la altura de uno de Europa. Buenos Aires porque llegó una oleada con la Segunda Guerra, con la Primera, de gente que se vino de la violencia, de la guerra, y se vinieron para Uruguay, Chile, Argentina, Brasil. Y por eso aparecieron Borges y Cortázar y el resto, porque recibieron esa herencia europea, producto de una guerra que sacó mucho intelectual de allá de Europa, ¿cierto? Y lo mandó a Buenos Aires, o a Santiago sí, de Chile, o a Montevideo. A nosotros nos llegó poquito de esa rosca. Que aprendan el oficio y que aprendan a leer, no más. El resto lo da el tiempo, lo da la formación, y talento, pues ese no lo venden en botica. Ese siempre hay que ganárselo y aumentarlo si es posible, porque es que talento sí no venden, ni regalan, ni prestan, ¿no? Y la formación ayuda como a abrirle los ojos a uno, es para decidir si hay talento o no en uno, para decidir en un momento dado si continúa o no en el rollo. Si ve que no tiene poco talento, que a pesar de todo el esfuerzo, a nada, no parece nada, entonces buscarse otra cosa que hacer.